Y de esto vamos a hablar en el día de hoy, justamente. Bueno, la contaminación se da al manipular alimentos crudos, ponerlos en contacto con otros, como el pollo, sin cocinar con la verdura, pero no te preocupes, se puede evitar, limpiando y desinfectando antes de cocinar, por ejemplo, lavándote bien las manos, entre manipulación y manipulación también, ¿no? Usando tablas de corte y utensilios distintos cuando manipulas uno u otro alimento, cocinando a más de 70 grados centígrados y manteniendo los alimentos a menos de 5 grados. Volviendo a limpiar, obviamente desinfectando la cocina tras cocinar y mantener los ambientes limpios. Eso en cuanto a lo que es el tema de hoy, contaminación cruzada. Está con nosotros la licenciada María Zoe Rivas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Gracias. ¿Zoe o María? ¿O María Zoe? ¿Cómo te dicen? Zoe, sí, Zoe. sí. Bien, más perfecto. cortito y más simple. Zoe, ¿podrías darle una definición a lo que es contaminación cruzada, más allá de la presentación que hicimos recién? Sí, básicamente es cuando yo tengo un alimento que está listo para ser consumido, que ya lo cociné, o que puede ser una fruta o una verdura que no va a tener ningún proceso de cocción, y entra en contacto con un alimento crudo. Los jugos también de la carne, como vos contabas, cuando en la tabla yo voy a cortar carne cruda y después voy a cortar la ensalada sobre, esa misma tabla o usando el mismo cuchillo. ¿Qué riesgos se corren cuando hacemos eso? Bien, todos los microorganismos, digamos, que nos pueden enfermar, que están en ese alimento crudo, van a pasar al alimento cocido. Y yo lo voy a ingerir. No hay ninguna barrera que me elimine esos alimentos, porque esos microorganismos, perdón. Pues esos alimentos ya no se cocinan. O sea, una ensalada uno no la cocina. La carne cruda, que ya tiene microorganismos, porque naturalmente los tiene, tiene un proceso de cocción donde cocinar a temperaturas correctas, básicamente que el centro de la carne no esté rojo, que la carne en el pollo, la que está contra el hueso, tampoco esté roja. El pollo, cuando está bien cocido, se desarma. Claro. Eso es, digamos, un tips que uno tiene en la casa para saber si está bien cocido o no. Y ese proceso de cocción me va a eliminar esos microorganismos y yo después voy a poder consumirlos sin problema, digamos, y sin riesgo de enfermarme. ¿Se sabe o se puede dar un ejemplo del tipo de enfermedades que me puede generar? ¿Me puede intoxicar? ¿Qué es lo que me puede pasar? Sí, principalmente las más comunes son las intoxicaciones alimentarias, que son microorganismos, digamos, que ingresan al cuerpo y que por lo general me dan dolores abdominales, vómitos, fiebre, diarrea, y todo va a depender del nivel de contaminación que tenía ese alimento cuando yo lo consumí y del tipo de microorganismo. Uno piensa, por ejemplo, en esto de la contaminación cruzada, ¿qué pasa cuando esos alimentos están en la heladera, por ejemplo? Y decir, bueno, a ver, este puede contaminar a este, o cómo los podemos conservar de la mejor forma. Claro. En la heladera hay que tener en cuenta que, digamos, básicamente la limpieza de la heladera, hay que limpiar la heladera, digamos, a fondo, por lo menos una vez al mes. Si hay algo que se haya volcado, derramado, hay que limpiarlo instantáneamente. Y después la ubicación de los alimentos es importante. Al nivel superior de la heladera debería ir de los alimentos cocidos, ¿no es cierto? Y por debajo los alimentos crudos, como por ejemplo la carne, que siempre viene en el cajón de la carne, o sea que esté contenido, sobre todo por los jugos. Y las frutas y las verduras en el cajón, digamos, inferior, que también está cerrado y aislado del resto de la heladera. Y después en la puerta de la heladera pueden ir las bebidas y los huevos, siempre que tengan la aislación que viene de la heladera, viste que viene con la tapita, con los huevos. Y si eso no viene, que el huevo esté en un tupper aislado del resto de los alimentos. Y los huevos, por supuesto, sin lavar. Como yo los compré, los traje del súper, los pongo en la heladera. Se lavan únicamente, se pueden repasar antes de usarse. Ah, mira qué importante, para que no tenga el contacto con la humedad del huevo y después sea... Claro, el huevo, guardado. digamos, por la procedencia del huevo, que es por el mismo lugar, digamos, en la gallina, por el mismo lugar de donde hace sus necesidades, digamos, entonces viene con una contaminación inicial. Pero ¿qué pasa? El huevo viene con una película que protege, que no permite que esos microorganismos ingresen al interior del huevo, digamos, a la yema de la clara, y es lo que nosotros debemos preservar y por eso no hay que lavarlo. Si nosotros lo lavamos y lo guardamos, eliminamos esa película y permitimos que los
gérmenes ingresan. Claro, o sea que únicamente cuando lo vamos a poner en la olla, digamos, lo lavamos para eliminar y después sí. Y no comprar ningún huevo que tenga materia fecal, o sea, hoy en día no se ven porque los huevos se cepillan, o sea, no se lavan, se cepillan, pero por ahí no comprarlos, digamos, y si por ahí uno tiene gallinas en la casa y vienen con materia fecal, bueno, ir a juntarlos un segundo antes de usarlo. Claro. Total, no le va a hacer nada, digamos, si están en el lugar de origen. Sí, sí, por supuesto. Pasamos a Karina Fisori ahora. Bueno, esto del huevo no tenía ni idea. O sea, si vos lo vas a hervir al huevo, nunca sabía que había que enjuagarlo. No es necesario enjuagarlo porque lo vas a hervir. Y si tiene alguna bacteria, se la sacás hirviéndolo. Claro, pero si vos pones a hervir con la papa. ¿Cómo? Claro. Pones a hervir con las papas, por ejemplo. Ah, pero hay gente que los hierve con otras comidas, yo solos. Claro, sí, existe, pero bueno, eso no tenía ni idea. Si ponele vas a hacer un huevo frito, ahí puede haber riesgo de que haya alguna bacteria en el huevo, por eso conviene enjuagarlo. Claro, lo puede, o sea, el huevo que industrial, digamos, que uno compra en cajita, que viene incluso con todos los números, ese ya viene cepillado, digamos, tiene un proceso. Después uno me puede pegar una enjuagadita y enseguida lo casca y lo usa. Sí. En el proceso de hacer un huevo frito, o incluso cuando vos lo hervís, destruís todos esos microorganismos que están en el interior. Siempre el huevo hay que hervirlo 10 minutos. Sí. Porque si se produjo, digamos, la filtración de algún microorganismo dentro del huevo, yo después de 10 minutos me aseguro de haberlo destruido. Bien. No el huevo poché que uno lo, digamos, apenita está cocida la clara y la yema es toda líquida. Ese es un alimento de riesgo. Claro. Independientemente de que uno lo quiera consumir o no, no deja de ser un alimento de riesgo. Son de riesgo, pero son tan ricos. Yo pregunto, vos hablabas de que la heladera tendría que estar a 5 grados, pero ¿qué pasa cuando guardamos restos de comida que ya está cocida? Porque muchas veces queda una porción de arroz o queda... ¿En qué lugar de la heladera se ubica? ¿Por qué razón? ¿Y de qué manera? ¿Tiene que estar aislado? ¿No tiene que estar aislado? ¿Qué control debemos tener? Porque generalmente siempre nos sobra una porción de algo. ¿Cómo hacemos? Sí, por ejemplo, si yo lo cocino para servirlo, lo que me sobra lo puedo poner en un tupper o en bolsitas, digamos, para heladera. Y eso por lo general va en la parte superior de la heladera. Donde ponemos las carnes, digamos. No, las carnes crudas van abajo. Bien. Que estén aisladas de todo lo que está cocido. Bien. Generalmente las carnes están en el freezer. Claro, en el freezer. Claro, pero bueno, sí, ahora sí. Y sobre todo si la voy a poner en el freezer, la idea es que se troce, o sea, se haga porciones por unidad. No congelar, por ejemplo, la nalga entera si vos vas a usar después un pedacito. Claro, sí. O los bifes, hacer los bifes, ir los bifes con separadores. Entonces, ¿eso qué me permite? Yo saco 3, 4, 10 bifes los que voy a usar y el resto me queda frisado. Lo que no conviene en ese aspecto que estás mencionando es que, supongamos, saco el bodoque de carne congelada, dejo que se descongele, corto un pedacito, vuelvo a poner... Eso no se puede. No. O sea, no hay que descongelar y volver a congelar repetidamente. Salvo que haya un proceso de cocción en el medio. Por ejemplo, saco un pedazo de carne, lo cocino y después lo vuelvo a congelar. Carne picada, hago una salsa, congelo la salsa. Exactamente. Eso se puede. Sí. Perfecto. Pero no descongelar y congelar. Descongelar y congelar lo que vas a consumir directamente. A eso te referís. Claro. Bien. Las verduras, ¿cómo las guardamos en la parte baja de la heladera? ¿En bolsitas, sin bolsitas, enjuagadas o no enjuagadas? Bueno, eso depende. Si yo vengo del súper o de la verdulería, que siempre sin bolsa porque la verdura transpira, digamos, y respira mucho, entonces se me va a poner fea más rápido, digamos. Excepto la lechuga, que siempre se pone en bolsa porque si no me pudre la verdura. Claro, el resto de las verduras, digamos, por un proceso biológico que tiene la lechuga. Pero no en papel de diario. Porque el diario, yo siempre digo, se hizo para leer, no para envolver las lechugas, ni las selgas. Siempre en una bolsita. Y se puede lavar, o sea, yo puedo lavarla, secarla y guardar en un tupper, por ejemplo. O si vengo directamente la verdura, lo pongo en el cajón de las verduras. Hay gente que recomienda que determinado tipo de verduras lo pone en bolsitas, pero le hace unos agujeritos para que respire. Por ejemplo, la acelga, por darte un ejemplo. Claro. Sí, habría que ver, no tiene por ahí mucho sentido porque se junta mucho, si después van y observan la bolsa van a ver que se junta mucha agua, eso es de una condensación. Claro, y al quedar mojada la verdura siempre se pone fea más rápido, por eso digamos si uno tiene un centrifugador de verdura, una cosa así, es recomendable que la lave, la centrifugue y después la guarde bien seca, eso prolonga mucho más la vida útil.
te puedo hacer una preguntita. Los lácteos, no hablamos de los lácteos. ¿Qué Ajá. ubicación llevan dentro de los distintos estantes de la heladera? Porque tenemos distintos tipos de lácteos. Claro, y básicamente como son alimentos que están listos para ser consumidos, pueden compartir, digamos, los estantes de las sobras de tarta o de carne, perfecto. digamos. Bien. Claro, porque lo otro va a estar, recuerden, siempre en tupper. La idea es que en la heladera siempre nosotros guardemos tapado. Básicamente, pues si ocurre un accidente, no terminar tirando Claro. y para que no se traspasen olores. Sí, Claro, por lo general, por claro, ejemplo, claro. desde que traes el pollo del súper hasta Ajá. que tenés el tiempo de deshuesarlo, a lo mejor pasa mediodía y muchas veces esas bolsas chorrean el Sí. propio jugo del pollo. Es Claro. tremendo cuando Por pasa eso, si poner siempre una bandeja, o sea, si yo voy a traer ese pollo del súper, que ya viene en bolsa, que por lo general en casa lo dejamos en la bolsa, ponerlo en una fuente y toda esa fuente, bolsa y pollo, digamos, a la parte baja de la heladera. Perfecto. Entonces todo ese jugo queda contenido. Porque si no, esa parte es un jugo, eso básicamente es sangre que descompone rapidísimo y además del olor fuerte que trae, por supuesto que tiene un montón de peligros asociados a mi organismo que después me dan enfermedades cuando yo consuma los alimentos. Con relación supongamos, los utensilios de cocina que oxidan a determinado tipo de alimentos. Ajá, Supongamos que quise guardar la lechuga cortadita. ajá. ¿Qué pasa con eso? No, eso es un proceso físico, digamos, Sí. o biológico, no tiene ningún peligro. Básicamente no me da ganas de comerlo, digamos, tiene que ver con una cuestión sensorial. ¿Se oxida más rápido la lechuga? Claro, supongamos? porque la lechuga y generalmente todas las verduras de hoja, cuando yo las corto, Sí. digamos, voy a producir que se pongan, que se achucharren, que pierdan agua. Ajá. El tomate pasa lo mismo, pierde mucha agua. Cuando yo lo veo me parece que está viejito. Sí, Eso porque perdió mucho líquido. No me va a hacer nada, es simplemente una cuestión de gusto. claro, claro. O sea, por allí no anticiparse a guardar todas las verduras cortaditas porque después puede pasar más tiempo y Claro, se pone más fea, fea, más claro. rápido. Por eso cuando uno si va a comprar una bandejita, por lo general la lechuga no viene cortada, o viene Claro. muy poquita y Bien. está encerrada al vacío, cosa que el oxígeno, que en realidad es el que produce la oxidación, Ajá. no se provoca. Bien. Quiero hacer puntual hincapié, licenciada, en lo que es la parte de las personas que manipulan los alimentos. Ajá. ¿Qué tipo de higiene tiene que tener o recaudos necesarios? Bueno, si hablamos de personas que, por ejemplo, nosotros, así una ama de casa, la abuela, el papá, el que cocine, tiene que ver con la higiene. Digamos, lavarse las manos las veces que sea necesario, incluso después de ir al baño, por supuesto, después de cortar carne o alimentos crudos, Sí. también lavarse las manos, higienizar bien la mesada. La mesada, ¿no? Que La muchas veces se mesada. cortan cosas en la mesada o queda muy sucia. Claro, o por ahí hay jugos o restos de comida que uno no los ve Sí. y entonces no lo limpia porque no lo ve. La idea es que se limpie aunque uno no lo vea. Igual puede haber restos de detergente que tampoco estaría bueno que ingresen en los Claro, alimentos. no, seguro. O sea, ningún contaminante, ya sea biológico como puede ser una bacteria, ni ningún contaminante químico. Tampoco desinfectar de más, echar lavandina en cantidades innecesarias tampoco tiene sentido porque a la lavandina hay que lavarla, o digamos hay que enjuagarla, Sí. porque es un contaminante si me queda y después se me pasan los alimentos. ¿Qué pasa, por ejemplo, al toser, estornudar, ese tipo de cosas que, bueno, puede pasar? Claro, sí, son inevitables, digamos. Y la idea es que uno cuando sienta que está por venirle el estornudo, se retire y siempre estornudar para atrás y con el codo, digamos. El mismo nivel que la gripe A. Claro. La misma recomendación. Con el codo, digamos, a la altura de la boca. Claro, sí, Tapándose. tapándose la nariz y la boca, exactamente. Exacto. Y Bueno, acá después veíamos higienizarse. gente que está con barbijos, Ajá. muchas veces gente que se dedica exclusivamente a trabajar de eso. Claro. ¿no? Sí, ya con una persona que trabaja manipulando alimentos, ya lo que es la provincia de Santa Fe tiene que hacer un curso, que ese curso lo va a rendir y le da un carné. Entonces lo incorpora dentro de un manipulador capacitado de alimentos. Ese carnet tiene una validez de 3 años y lo tiene que ir renovando con sucesivas, digamos, capacitaciones y las rinde, se aprueba, se le tiene el carnet. Hay una consulta fundamental que sobre todo suele pasar a esta altura del año, por ejemplo, cuando cocinamos para mucha gente, no nos entró en la heladera a lo mejor la fuente gigante de ensalada rusa. Ajá. Y quedó la mayonesa fuera de la heladera. Y después los parientes terminaron todos en el hospital. O pasa con un servicio Sí. gastronómico, que Sí. también suele suceder. ¿Por qué pasan esas cosas?
Y bueno, básicamente porque los alimentos no pueden estar afuera de la heladera o a temperatura ambiente más de 2 horas. Ajá. O sea, esa es la premisa fundamental. Si yo cocino algo, no pueden pasar 2 horas antes que yo lo meta en la heladera. O sea, uno lo cocina, lo deja enfriar un poquito y enseguida tiene que ir a la heladera. Claro. Para estas cuestiones en particulares, la idea es no cocinar con antelación, o sea, tratar de cocinar, por más que uno quiera descansar, no sé si es, me imagino que el 24, sí. Pero bueno, intentar terminar todo. Y la mayonesa, para el caso de las papas con mayonesa, ponerla a lo último, o sea, no ponerle la mayonesa a las 5 de la tarde cuando se va a consumir a las 10. Claro. Porque la mayonesa, digamos, al tener huevo y es un alimento, digamos, y al estar a temperatura ambiente, bueno, por supuesto, es un alimento de riesgo, entonces puede generar muchos problemas. Chicas, ¿queda alguna consulta? No, yo más que nada quería saber el tema de freezer. Sí. Que nos aclares bien el tema de las limpiezas de freezer y demás, si tienen la misma asiduidad que una heladera. Si bien las heladeras están con freezers, a veces tenemos freezers aparte de las heladeras donde guardamos cosas de mayor tamaño y más cantidad. En mi caso siempre hay un freezer aparte porque hay un cazador pescado en la familia. Bueno, y yo me tomo el trabajo de con una fibra indeleble ponerle la fecha por el tema de los distintos tiempos, ¿no? Entonces consumirlo de abajo. Pero las limpiezas de freezer, ¿con qué elementos limpiamos bien un freezer? Porque esos de tamaño baño son importantes para limpiar, no es como una heladera tan fácil. Sí, digamos, lo que es los implementos es el mismo caso para la heladera que para el freezer. El freezer básicamente uno necesita limpiarlo para descongelarlo, porque cuando tiene mucho hielo no enfría de la misma forma, por lo tanto ese alimento congelado no está tan congelado como debería estar. Digamos, no está a la temperatura que debería estar, por lo tanto lo que va a producir es que dure menos, y cuando yo lo descongele tal vez le siento olor o me dé cuenta que ese alimento no está bueno, digamos, no está en condiciones para ser consumido. El tema del botellerío también, que ahora vienen las fiestas y usamos esos freezers también y arriba le tiramos todas las botellas. Con toda la contaminación. Con toda la contaminación. Tal cual, del cajón de cerveza con tierra al freezer. Por más que le pases un trapito no es lo mismo, me parece. Pero el frío también puede llegar a matar bacterias, ¿no? El frío no mata, detiene el crecimiento. Ese es el concepto del frío. O sea, lo que tenía el alimento lo va a seguir teniendo una vez que yo lo descongele. Hablando de descongelar, licenciada, cuando yo descongelo, es decir, saco del freezer o saco del congelador, porque hay gente que no tiene freezer, tiene congelador. Después vamos a preguntar si es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuánto dura, supongamos, un pedazo de pollo en el congelador y cuánto en el freezer? Y en el congelador 1 semana, no más de 10 días, y en el freezer 3 meses. Claro, bien, eso por un lado. Por el otro, cuando descongelo o saco del freezer y quiero prepararlo o que se descongele solo, ¿cómo hago para descongelarlo? ¿Lo puedo dejar afuera de la heladera o lo tengo que pasar a la heladera y después a cocinar? Bien, esa pregunta viene bárbaro porque la hacen muchas, digamos. Siempre el único método de descongelación, o existen 3, digamos, primero en refrigeración siempre. Yo en el freezer pienso la noche anterior qué voy a cocinar al mediodía y ya bajo del freezer a la heladera el pollo, el pedazo de carne, lo que digamos en la porción o la comida que tenga planeada. Esa es una. Esa carne está a temperaturas seguras durante todo su tiempo de descongelación. Obviamente va a tardar más que si yo la dejo afuera de la mesada, pero afuera de la mesada voy a estar con un alimento que va a tener más de 2 horas fuera de la heladera. Entonces ya voy a tener todo un proceso biológico que va a pasar ahí, que yo no lo voy a ver, pero que todos los microorganismos que tiene van a llegar a niveles tan grandes que después cuando yo lo consuma me voy a enfermar. Exacto. Después está, si yo por ejemplo son milanesas, bifes, hamburguesas, saco del freezer directamente a la plancha o al aceite, digamos, eso se llama descongelar con cocción, y después lo como. Y el otro es en el microondas. Yo puedo descongelar una pieza de carne en el microondas, pero por el proceso físico de descongelación del microondas siempre viene una posterior cocción. Y siempre descongelar en el microondas en el modo de descongelar, no en el modo de calentar. Supongamos que no preví la noche anterior y tengo el alimento congelado, es decir, bueno, llego a casa, supongamos 11 de la mañana, tengo costeletas congeladas. ¿Puedo pasarlas al agua para que se descongelen rápido y después a la cocción? No, porque en el agua esa
todos los microorganismos que están en la carne van a estar en el agua, voy a seguir teniendo temperaturas ambiente. Imagínense en Santa Fe, 35 grados, Sí. es la temperatura óptima, o sea, en la que nosotros vivimos. Las bacterias es lo mismo que nosotros, nada más que ínfimamente más chiquita, Sí. por lo tanto se reproducen millones de veces más rápido. Entonces nosotros le damos tiempo y temperatura y eso se vuelve letal a la hora de cuando nosotros De consumimos. contaminar, ¿no? Obviamente, después nosotros cocinamos, hay un proceso de cocción que disminuye esas bacterias, pero siempre cuanto más hay, o sea, el fuego no mata todo. Claro. Mata una cierta cantidad. Si tiene Cuantos más hay, mucho, más probabilidades que no se ese- mueran todas. Por eso las- siempre partir de materias primas seguras, o sea, de alimentos de buena calidad, de alimentos que yo lo veo, siempre prestarle atención al color, al olor. O sea, nosotros somos, si empezamos a prestar atención nos vamos a dar cuenta de qué alimentos consumir y qué no, digamos. Bien. Sí. Bueno, ojalá haya servido mucho en casa, supongo que sí, que alguna cosa de estas que la licenciada nos decía que no hay que hacer, seguro ahí andabas con algún comportamiento en casa, así que bueno, desde ya muchas gracias. Bueno, ustedes. Y en nombre tuyo a toda la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria. Bueno, muchas gracias. Gracias Marina que está por allá atrás, muchas gracias. Vamos